Sé que este video se mirará en internet y le pedimos a esas personas que van a ver este video, pues se inclinen con ellos, ¿verdad? Tenemos a orar para nuestro Dios y pedirles esa sabiduría, ese entendimiento. Oremos, hermanos. Padre Celestial, nuestro Dios, que su morada, Señor, está en los cielos. No soy digno de usted, Padre mío, no soy justo, pero que su Santo Espíritu, Señor, nos ayude a discernir la palabra. Enséñanos, Padre Celestial, lo que usted quiere hoy para nosotros. Enséñanos por medio de su santa palabra qué debemos hacer para estar preparados en los últimos días. Aleja, Señor, todo mal pensamiento y que nuestra mente, Señor, no se desconecte de usted. Que nuestra mente esté atenta, Padre mío, para escuchar su palabra, y que su Santo Espíritu, Señor, nos ayude más que nada a entenderla, a comprenderla y ponerla por obra. Pero el punto principal es también compartirla con nuestro amigo, con nuestro vecino, con nuestro prójimo. Nos sentimos confiados, Señor, de que usted está con nosotros hoy, que su Santo Espíritu está con nosotros también. Gracias por ese privilegio. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Busquemos en Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Siempre Primera de Timoteo 4:1 dice, aquí algo dice aquí muy interesante, dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Quién dice esto, hermanos? ¿Quién dice? Pero el Espíritu dice. El Espíritu nos está diciendo, ¿verdad? Amén. Amén. Interesante, porque el Espíritu nos está hablando que tengamos cuidados en los últimos días, en los posteriores días, que habrán ¿qué? Espíritus engañadores. Interesante, porque en ese versículo no dice pastores, personas, sino que espíritus engañadores. Y vamos a escuchar, dice, si no estamos o si apostatamos, vamos a escuchar a doctrinas de demonios. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo. Bueno, estudiamos nuestra lectura bíblica, ¿verdad? Lucas 3:16. Incluso en Mateo 24:5, vamos a Mateo 24:5. Rápido, porque el tiempo se nos va. Dice Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y que dicen en Primera de Timoteo 4:1, que escucharemos que a espíritus de demonios. Hermanos, hemos estudiado, este es el último tema que vamos a dar, hemos estudiado
Fueron 3 temas sobre la deidad del Espíritu Santo, que es también llamado Jehová, el Espíritu Santo. Vamos a Ezequiel 3:14 rápido. Vamos a ver un versículo. Ezequiel 3:14. ¿Gustan sacarlo? Lo puedo leer acá. 3:14. Ya lo leímos anteriormente. Dice Ezequiel 3:14: y me tomó pues el Espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, mas la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Quién lo tomó? ¿Cuál fue la mano que lo tomó? El Espíritu. Pero dice aquí que la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Entonces ahí el Espíritu Santo es Jehová. Ese tema lo estudiamos, sacamos muchos versículos. En 1 Corintios 3:17 dice que Jehová es el Espíritu. 2 Corintios 3:17, perdón, 2 Corintios 17, que Jehová es el Espíritu. Interesante. Y también estudiamos, hermanos, la personalidad y las funciones del Espíritu Santo en las santas Escrituras, ¿verdad? Estudiamos también que el Espíritu Santo, dice, posee los atributos de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Él es foto. Dice, Él es omnisciente. Interesante. El Espíritu Santo lo sabe todo. Y vimos unas citas, varias citas. 1 Corintios 2:10 al 12, donde dice que el Espíritu Santo lo escudriña, que los corazones. El Espíritu Santo también es omnipotente, porque es todopoderoso. Eso está en Job 33:4. Y también el Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo está en todas partes. Y vimos Salmo 139, 7 al 10. También vimos que el Espíritu Santo es eterno, Hebreos 9:14, que Él es santo y que Él es amor. Y también vimos estudiamos que el Espíritu Santo testifica y que Él ayuda, Él nos enseña, Él nos guía. Y también Él convence y convierte, Él regenera, Él intercede, Él ordena, Él envía, Él prohíbe. El Espíritu Santo, vimos los versículos también, están grabados, ¿no? Que es eso bueno. Y en Lucas 3:16, vamos a Lucas 3, las hojas hacia atrás, 3:16, ¿verdad? Fue nuestra lectura bíblica. 3:16 dice, Lucas 3:16, y respondió Juan diciendo a todos, en la verdad os bautizo en agua, pero viene quien es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice al último? ¿Qué dice al último? ¿Y con qué? Con fuego. Vamos a estudiar, hermanos, los símbolos del Espíritu Santo en las Santas Escrituras. ¿Por qué símbolos, hermanos? ¿Es importante los símbolos en las Santas Escrituras, sí o no? ¿Amén? Claro, porque el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos y a veces uno dice, ¿pero qué significa esto? Por eso ese libro casi no se estudia. Entonces dice aquí que Él nos bautizará. ¿Quién? El Señor Jesucristo en Espíritu Santo y fuego. Amén. Vamos a Mateo 3:16, versículo también que sacamos. 3:16, unas hojas atrás.
Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Interesante, subió del agua. He aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y se escuchó una voz, ¿verdad? En el versículo 17. He aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia o contentamiento. Amén. Interesante, dice que el Espíritu Santo descendió como una paloma. Como una paloma. Vamos, encontré una nota aquí en la Biblia de Estudio, página 8, que dice, muy interesante la nota: la oración de Cristo en la orilla del Jordán incluye a todos los que creen en Él. Llega hasta ti la promesa de que eres acepto en el amado. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto significa que en medio de la tenebrosa sombra que Satanás ha proyectado sobre tu sendero, Cristo ha abierto el camino para ti hasta que el trono del Dios infinito, hasta el trono del Dios infinito, se ha abierto el camino, hermanos. Él se ha aferrado del poder omnipotente y tú eres acepto en el amado. Cuando Jesús, nuestro Señor Padre Celestial, dijo: este es mi Hijo amado, nosotros somos aceptados, aceptos en el amado. Qué privilegio, ¿verdad? Dice otra nota: nunca antes los ángeles habían escuchado una oración tal como la que ofreció Cristo en su bautismo, y estuvieron dispuestos a ser los portadores del mensaje del Padre para su Hijo, pero no fue aceptado. Dijo no. Directamente del Padre procedió una luz de su gloria, se abrieron los cielos, dice aquí, y los rayos de su gloria descansaron sobre él, el Hijo de Dios, y tomaron la forma de una paloma, los rayos de gloria, en apariencia bruñida de oro. La forma semejante a la paloma era un emblema de la humildad y la amabilidad de Cristo. Esa nota se estudió, como se estudió en la escuela sabática. La humildad y la amabilidad son frutos del Espíritu Santo. La nota está en el libro de la Temperancia, página 239. Otro, sí, que es la promesa. El Espíritu Santo se nos da como promesa de algo más que vendrá. Vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, y vamos a tirar el 14 también. Dice: en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo también, su símbolo es que la promesa.
14, que es las arras de nuestra herencia, que son arras, hermano, garantía hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos una garantía, dice aquí, de una herencia que nos será dada o adquirida. Pero aquí hay algo interesante, hermanos, que dice que fuimos sellados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Una vez escuché un video donde dice que el Espíritu Santo nos sella para nuestra salvación. Y sabemos, ¿verdad? Incluso tenemos unos sellos ahí de la iglesia, que cuando ponemos el sello deja una imagen. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos sella, ¿qué nos deja en nosotros, hermanos? Una imagen, ¿verdad? Nos imprime. Claro, este no es el tema, ¿verdad? Pero es interesante. ¿Qué es lo que nos imprime el Espíritu Santo? Dice que es la promesa. También el Espíritu Santo es símbolo del aceite. El aceite. Vamos a 1 de Samuel 10. Tema muy corto, hermanos, no vamos a tan largo. 1 de Samuel 10. Primera de Samuel 10, 1. Dice ahí, menciona el aceite. Tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza y lo besó y dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu heredad? ¿A quién ungió? ¿A quién ungió? Saúl. A Saúl, hermanos. El 6 dice, 16, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizará con ellos, y serás mudado en otro nombre. Vamos al 10, 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. ¿Con quién? Con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, Saúl, y profetizó entre ellos. El 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron cómo profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno a otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿También Saúl entra entre los profetas? ¿Dónde estaba Saúl? Entre los profetas. ¿Por qué profetizó Saúl? Mejor dicho, ¿quién fue el que lo usó? El Espíritu Santo. Dice aquí en la página 314 de la Biblia de Estudio, dice: Saúl se convirtió, dice, en un nuevo hombre. El Señor no iba a dejar que se colocara a Saúl en un puesto de responsabilidad. Si que recibiera la luz divina, debía recibir una nueva vocación, y el Espíritu del Señor vino sobre él. El efecto fue su transformación en un hombre nuevo. El Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, otros pensamientos, otros propósitos y otros deseos que los que había tenido antes. Esta instrucción más el conocimiento espiritual de Dios, que lo situó ventajosamente, debía unir su voluntad con la de Jehová. Interesante. El aceite, lo que hace el aceite cuando una persona era ungida, ¿no? Y que representa el Espíritu Santo.
veces pienso, hermanos, que nosotros necesitamos ese aceite. Que yo necesito ese aceite para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, me ponga otro corazón, otros pensamientos, otros deseos. Y unirme con su voluntad, con Él. Necesitamos, ¿verdad?, ese aceite del Espíritu Santo. Interesante. Dice aquí también que es un símbolo, simboliza el fuego. El fuego es otro símbolo del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2:1. Hechos 2:1, hermanos. Busquemos en Hechos 2:1. Hechos 2:1. Vamos ya hasta el 4. Dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. ¿Cómo estaban todos? Unánimes, hermanos. La iglesia debe estar, ¿cómo? Unánimes. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué? En el 3 se le aparecieron, ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo debe estar el pueblo de Dios? Unánimes. Y a veces estamos como criticando, mirando a los hermanos, cómo es el carácter del hermano, cómo es el carácter del hermano Benigno cuando habla o cuando contesta, ¿no? En lugar de decir, hermano, mire, cuide su carácter. Entonces, se le aparecieron, ¿qué? Lenguas, ¿qué? De fuego, como de fuego. Dice en la página 172 de la Biblia de Estudio. Dios está dispuesto a darnos una bendición similar cuando la buscamos con ese fervor. El Señor no cerró el depósito del cielo después de derramar su Espíritu sobre los primeros discípulos. Nosotros también podemos recibir de la plenitud de su bendición. El cielo está lleno de los tesoros de la gracia divina, y los que se acercan a Dios con fe pueden pedir todo lo que Él ha prometido. Si no tenemos su poder, se debe a nuestro dice, si no tenemos su poder, se debe a nuestro letargo espiritual, a nuestra indiferencia, a nuestra indolencia. Luego aquí nos dice la hermana, salgamos de este formalismo e inmovilidad. Dice aquí, hermanos, que el cielo está abierto para nosotros, que Dios no cerró el depósito del cielo, y podemos tener esa bendición, ese derramamiento del Espíritu Santo como tuvieron los apóstoles. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque estamos, ¿qué? Letardos espiritualmente. Dios nos ayude, ¿verdad? Sello. Bueno,
El Espíritu Santo nos sella al creyente. Lo leímos. Pero hay otro, dice aquí 2 Corintios 1:22. 2 Corintios 1:22. Vamos a ver. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Dónde? ¿Dónde nos ha dado? ¿Dónde nos ha sellado? ¿Dónde nos ha dado esas arras? Esas garantías en nuestros corazones, en nuestras mentes. El Espíritu Santo nos sella. Interesante. Dice, el Espíritu Santo también es un símbolo del agua. Del agua. Vamos a Juan 7:37. Juan 7:37. Interesante. El agua. Sabemos que somos bautizados, ¿verdad? Bueno, ese fue el bautizo cuando nos bautizamos en agua, hermanos. Juan 7:37 y 38, vamos a ver, y el 39 también. Dice: y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Entendemos ese versículo? No lo entendía, hermanos. ¿Cómo? Entonces Jesús me va a dar un agua, ¿no? Y tomarla. Y él no dice el que tenga sed. Pero el 39 ahí lo explica, hermanos. Dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué lindo, ¿no? Que la Biblia nos explica qué es el agua y que bebamos. Hay muchos versículos, hay muchos, por ejemplo de la samaritana, que digo, dame de esa agua para no tener sed jamás. El Espíritu Santo, hermanos, bueno, ¿por qué traigo este tema tan sensible? Temas, empezar versículos y versículos. Incluso estaba mirando las creencias que el pastor nos dejó ayer, las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, y ahí vienen, hermanos, sobre el Espíritu Santo, una creencia que debemos de creer, que el Espíritu Santo es Jehová, que el Espíritu Santo es ¿qué? Omnisciente, omnipotente, omnisapiente. ¿Por qué digo esto? Porque yo conocí una persona adventista donde ella no creía que el Espíritu Santo era parte de la deidad, sino que dice que el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo forman una familia, así como la familia López, la familia del Toro,
la familia Sánchez, la familia Castillo, formamos una familia. Padre, Hijo, Espíritu Santo, como dice en Deuteronomio 6:4, ¿no? Que Dios es uno. Dios, hermanos, ese término uno es muy interesante en el idioma original. Cuando dice en Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí literalmente, hermanos, está diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, unidad es la palabra. Si buscamos una concordancia, esa palabra nos dice que Dios es una unidad, porque fueron una familia. Y el Espíritu Santo es Jehová. Dice que el Espíritu Santo también, viento es el viento. El viento representa el Espíritu Santo. Vamos a Juan 3:8. Y unas hojas atrás. Juan 3:8, hermanos. Y sabemos que vamos a encontrar personas, hermanos, con este pensamiento de que el Espíritu Santo no existe, de que el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero ¿qué dice la Biblia? Le estudiamos, ¿verdad? Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de él, Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Dijo Nicodemo, y a veces nos preguntamos eso. ¿Cómo es eso? Que sí es cierto. Sentimos el viento, nos toca en nuestro rostro y sabemos qué dirección lleva, ¿no? Pero dice que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es del Espíritu Santo. Porque, hermanos, cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo, ¿estamos sometidos a quién? ¿A nosotros o al Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares donde nosotros quizás no hemos conocido. El Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad, como dice la Biblia, y nos va a decir, nos va a dar ese entendimiento sobre las Santas Escrituras. A veces es difícil entender un versículo, pero así como el viento viene y no sabemos de dónde viene, así es el Espíritu Santo. Él nos aclara, hermanos, lo que Él quiere, lo que Dios quiere para nosotros. Hay personas que no tienen ese privilegio de creer en el Espíritu Santo. Y sabía, hermanos, que en primeros escritos hay una nota de la hermana que también dudó. Si los ángeles allá en el cielo fueron engañados. Y por eso el apóstol Pedro nos advierte que tengamos cuidado. Dice en el libro Primeros Escritos, página 21, dice: estas cosas herían mi ánimo, o sea, lastimaban mi ánimo y turbaban mi alma como una intensa angustia. ¿Cuáles cosas?
Dice que era casi desesperación, mientras que muchos procuraban hacerme creer que no había Espíritu Santo y que todas las manifestaciones que habían experimentado los santos hombres de Dios no eran más que, es la palabra que usa ella, dice que ella tenía una desesperación, una intensa angustia, y que dice que torturaban su alma. Que muchos, dicen, unos pocos, muchos procuraban hacerme creer que no había Espíritu Santo. Y dice que todas esas manifestaciones que tuvieron los santos, los santos hombres de Dios, no eran más que mesmerismo. ¿Qué es mesmerismo? O engaños de Satanás. Mesmerismo es cuando una persona es hipnotizada, ¿no? Cuando hay, yo he visto, hermanos, dice aquí, cuando esa persona es ¿cómo se dice la palabra? Se me fue la palabra. Hipnotizada, exactamente. Y dice que tenía que son engaños de Satanás. Aquí está. Mesmerismo, hipnotismo, magnetismo, hipnosis. Eso es lo que significa. O engaños de Satanás. Dios me reveló esos errores en visión y me envió a sus hijos extraviados para que se los declarase. Que es bueno Dios, ¿no? Nuestro Padre Celestial que la mandó y ve, aclárales la verdad, diles que están equivocados porque se están extraviados o extraviando. Pero muchos de ellos rechazaron rotundamente el mensaje y me acusaron de al moldarme al mundo. Al moldarme al mundo. Y por otro lado, los adventistas nominales me acusaron falsamente del fanatismo, y algunos con impiedad me llamaban dirigente del fanatismo, que en realidad yo estaba procurando corregir. Eres fanático, es lo que eres. ¿Qué hay otra palabra? ¿Eres qué? Disidente. Lo mismo le pasó a la hermana White. Y luego dice, por enseñar esto, se me acusó de acompañar al siervo malo, que decía en su corazón, mi Señor tarda en venir. Todas estas cosas abrumaban mi ánimo, y en la confusión me veía a veces tentada a dudar de mi propia experiencia. Que Dios nos ayude, hermanos, a no dudar.
a no dudar. Todas esas cosas, dice, abrumaban. Ay, mi Señor viene. Tarda. Mi Señor tarda en venir. Hermanos, es muy importante que nosotros como adventistas del séptimo día debemos de creer que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es Jehová, que el Espíritu Santo, estudiamos los símbolos, nos lleva a la verdad. El Señor, hermanos, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, dice aquí, el Señor Jesús actúa mediante el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Mediante quién? Pues este es su representante. Mensajes Selectos, página 53. Perdón, Mensajes para los Jóvenes, página 53. Hermanos, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nunca seremos representantes de Cristo. Nunca Jesús va a usarnos. Dice una nota aquí: es a través del Espíritu Santo que Dios trabaja sobre el corazón humano, y cuando los hombres deliberadamente rechazan el Espíritu y declaran que es de Satanás, ellos cortan el canal a través del cual Dios se puede comunicar con ellos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 634. Por eso, hermanos, las personas que van a ver este video, amigos, ¿verdad? Escuchen esta nota muy interesante. Aquellos que rechazan el Espíritu de verdad se colocan a sí mismos bajo el control del Espíritu, que es opuesto a la palabra y a la obra de Dios. O sea, el espíritu satánico, ¿verdad? Que está opuesto a la palabra de Dios. Por algún tiempo, dice, ellos podrán continuar enseñando algunas fases de la verdad, pero su negativa de aceptar toda la luz que Dios envía, después de algún tiempo los colocará donde ellos harán el trabajo de un falso vigía. Siempre habrá aquellos que están buscando algo nuevo y que estiran y tuercen la palabra de Dios para que apoyen sus ideas y teorías. Y eso se encuentra en Ministerio de Curación, página 429. Hermano, no debemos rechazar el Espíritu Santo, porque si no, seremos opuestos a la verdad. Y dices, bueno, hermano, pero es que yo no lo estoy rechazando, yo creo. Pero hay muchas maneras de rechazar el Espíritu Santo. Cuando, por ejemplo, lo que estudio en la causa de salud, que es muy importante lo que estamos comiendo. Y cuando el Espíritu Santo nos dice esto nos hace mal, lo estamos rechazando. Vamos a primera, ya para terminar, primera de Juan. Busquemos ese primera de Juan, ese versículo muy importante. Primera de Juan 5. Ya están casi al final, cerca de Apocalipsis. Primera de Juan 5, 7. Hermano Emilio, ¿lo puede leer?
Primera de Juan 5:7, fuerte hermano, porque no escucho bien. ¿Puede pararse? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos son tres en uno. Amén. Voy a repetir para la cámara, dice: porque tres son los que dan el testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y esos tres qué? Son uno, hermanos. Uno. ¿Dan testimonio dónde? En el cielo. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en verdad, porque el apóstol Pedro nos advierte sobre doctrinas de demonios. Y si nosotros podemos, si no estamos alertas, vamos a ser engañados. Podemos escuchar buenos sermones aquí, notas del espíritu de profecía, pero Satanás es astuto y nos puede engañar. Está escrito, incluso que engañarán, incluso a quienes, a los escogidos. Nos ponemos de pie, hermanos, y que este estudio, hermanos, lo tomé de un libro que nos dejaron acá el pastor Eliseo, un libro grande. Es muy interesante, y ahí habla de la deidad del Padre, la deidad de nuestro Señor Jesucristo y la deidad del Espíritu Santo. Muchas notas, muchos versículos. Busquemos en nuestros himnarios el himno 187. 187. Amén. Cantemos, hermano. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón. Lléname de tu presencia, cólmame de bendición. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Débil soy, flaqueza todo, mas me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro, fiel me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice, salva, cuerpo y alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me calmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Hermanos, la última nota dice una nota muy interesante. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, y anda
en estos terrenos. Manuscrito 66, 1899. Hermanos, bueno, estudiamos sobre el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, hermanos, sea nuestro Dios en todo, hermanos, y que el Espíritu Santo nos ayude a estar listos en este gran día, ¿verdad?, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos y vamos a orar, hermanos, también por las personas, ¿verdad?, que van a escuchar el video. Que el Espíritu Santo también les toque sus corazones cuando ellos vean el video, cuando ellos tengan un material, no solo este video, sino videos cristianos. Que el Espíritu Santo los llame a los pies de nuestro Señor Jesucristo, así como nos llamó a nosotros. Amén. Amén. Oremos, hermano. Padre nuestro Padre celestial, sabemos, Señor, que por sus santas escrituras hay muchos falsos profetas en estos tiempos. Hay personas, Señor, que tuercen las escrituras para su propia perdición. Hay personas, hijos tuyos, Padre eterno, que desean saber la verdad, pero a veces se desvían y enseñan doctrinas de demonios. Oh Padre celestial, nosotros podemos ser lo mismo también si nosotros no estamos conscientes, si nosotros no estamos conectados con usted. A veces da temor, Señor, dar un estudio acá enfrente, porque podemos equivocarnos, podemos decir algo que no es verdad y podemos fallarte, y después va a ser difícil sacar esa mentira de esos corazones de las personas, como dice el Espíritu de profecía. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes a predicar el mensaje, pero que sea como está escrito. Así escrito está, y no equivocarnos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que tu Santo Espíritu nos prepare tanto físicamente como espiritualmente. Oh Padre celestial, te pido por el pueblo, tu pueblo, Señor, adventista en todo el mundo. Quizás hay personas que están confundidas, quizás hay hijos tuyos, Señor, que se están desviando de la verdad, pero Padre celestial, por medio de tu Santo Espíritu, guíalos a toda verdad, diríjalos, Señor, para que ellos no se desvíen. Igual a nosotros, esta iglesia, el Fuerte Pregón, te pedimos que tu Santo Espíritu también, Señor, haya un arrebatamiento, que tu Santo Espíritu, Señor, los traiga a tu santuario, que no se queden en casa, que tu Santo Espíritu les ayude y nos ayude a nosotros a leer tu palabra cada día. Oh Padre celestial, nos vamos de este lugar, pero nunca de su presencia. Llévanos con bien a casa y tráenos nuevamente esta tarde a las 7 de la tarde para alabarte, glorificarte y despedir tu santo día. Y Señor, que también todos tus hijos del Fuerte Pregón estén en esta tarde. En Cristo Jesús lo pedimos, Padre eterno. Por Él lo pedimos, Padre mío. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. 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 Hermanos, feliz sábado. Disfruten esta tarde y los esperamos esta tarde a las 7 para despedir el Santo Sábado.